No nos perdamos entre lo que es y lo que quién sabe qué será. Lo electoral es lo de hoy. Y hoy necesitamos saber y entender con precisión acerca del tema. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta Crónicas del Proceso 2024. Conduce Mauricio del Toro Huerta, secretario instructor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Crónicas del Proceso 2024 es un espacio de comunicación para la ciudadanía en el cual personal jurídico del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha venido exponiendo los principales claves para entender de manera sencilla los temas relevantes de la elección más grande de la historia de México. En esta emisión hablaremos de la elección a la calificación presidencial. Acompáñanos. Domingo 2 de junio, horas después del cierre de casillas. ¿Qué debemos esperar? Al cierre de las casillas se iniciará el escrutinio y cómputo en cada una de ellas. Recordemos que el cierre de casilla está programado para las 6 de la tarde del día de la jornada electoral, antes si han votado todas las personas de la lista nominal o después si existen personas formadas todavía en la cola a la espera de ejercer su derecho al sufragio. Una vez cerrada la votación, inicia la etapa de escrutinio y cómputo de la votación en la propia casilla por los integrantes o funcionarios de las mesas directivas de casilla. El escrutinio y cómputo inicia por la elección de la presidencia, después de senadurías y diputaciones federales, y al ser casillas únicas en elecciones concurrentes, también se realizará de forma simultánea el escrutinio y cómputo de las elecciones locales que correspondan. En esta etapa se determina el número de ciudadanas y ciudadanos que votaron en cada casilla, el número de votos emitidos a favor de cada candidatura y partido, el número de votos nulos o por candidaturas no registradas, así como las boletas sobrantes de cada elección. Con los resultados se hace el llenado de las actas de escrutinio y cómputo, debiéndose además publicar las llamadas sábanas al exterior de cada casilla para que la ciudadanía conozca el resultado. Además, en cada una de las casillas, por tipo de elección, se integra un paquete electoral que contiene la documentación electoral respectiva a cada casilla, que es remitida a los consejos distritales o centros de acopio para efecto de ser resguardados estos paquetes en las bodegas previamente designadas para ello. Es importante recordar también que la limitación legal de la veda electoral termina con el cierre oficial de todas las casillas en el país, esto es, los usos horarios más occidentales, con lo cual, una vez concluida la votación, termina también la prohibición de difundir o hacer del conocimiento público las encuestas de salida o sondeos. Sin embargo, conviene precisar que las encuestas de salida no necesariamente constituyen cifras oficiales, ni necesariamente reflejan los resultados de la votación, son solo indicativas y pueden incluso variar en una misma casilla, aunado que la normativa electoral establece reglas claras para quienes pretendan elaborar estas encuestas de salida. La autoridad electoral, por su parte, difunde los resultados de los conteos rápidos, que constituyen, en primera instancia, procedimientos estadísticos sobre las tendencias de los resultados finales de cada elección y de la participación ciudadana, a partir de muestras previamente seleccionadas por comités técnicos especialistas. Asimismo, existe el programa de resultados preliminares, el famoso PREP, cuyos resultados corresponden a los datos oficiales, estas sí de las actas de escrutinio y cómputo de la votación, a partir de las denominadas actas PREP, cuya información es digitalizada en los centros de acopio y transmisión de datos y de captura y verificación, destinados a garantizar en tiempo real, por parte de las autoridades electorales, la certeza en la transmisión de los resultados del PREP conforme a los paquetes electorales que se reciben en los consejos distritales. Esto es, no se trata de encuestas de salida o sondeos de opinión, sino que el PREP son datos oficiales contenidos en las actas de escrutinio y cómputo de la elección. Las autoridades disponen de un portal de resultados electorales preliminares para que la ciudadanía conozca estos datos. Al respecto, el inicio y cierre de la publicación de los resultados del PREP podrá iniciar a partir de las 20 horas del tiempo del Centro de México, el mismo día de la jornada electoral, quedando prohibido publicar por cualquier medio los resultados electorales antes de esa hora, y el cierre de publicación será en un plazo de 24 horas contadas a partir de la hora de inicio de la publicación o al alcanzarse el 100% de registros de las actas del PREP, que se espera porque hay algunas que pueden tener inconsistencias o no existir las actas respectivas. Al ser resultados preliminares, no son definitivos,
ni tienen efectos jurídicos en sentido estricto. No sustituyen a los cómputos distritales al no implicar un conteo de votos, sino solo la captura, registro y publicación de la información de la votación según las actas oficiales, pero constituyen, sin duda alguna, una fuente oficial de información. En cualquier caso, debemos recordar que los resultados oficiales de las elecciones son exclusivamente aquellos que dé a conocer el Instituto Nacional Electoral y, en su caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Miércoles 5 de junio. El miércoles siguiente a la elección inicia el cómputo de la votación en las sedes de los 300 consejos distritales para la elección federal. Como lo establece la ley electoral, el cómputo distrital de una elección es la suma que realiza el Consejo Distrital de los resultados anotados en las actas de escrutinio y cómputo de todas las casillas pertenecientes a ese distrito. Para ello, previamente, el día martes, se organizan reuniones de trabajo para garantizar que todo se realice conforme a la normativa, garantizando la certeza y seguridad en el cómputo y ante los representantes de los partidos políticos. En dicha sesión preparatoria, se analizan las actas a efecto de distinguir las que están legibles o faltantes y se celebran sesiones en los consejos para preparar los grupos de trabajo y puntos de recuento, así como los detalles de logística y seguridad del cómputo que iniciará el día siguiente. Así es, llegado el miércoles, a las 8 horas, se instalan en sesión especial y permanente los consejos distritales e inicia el cómputo de la votación por número de casilla y tipo de elección, iniciando por la votación de Presidencia de la República, posteriormente de diputaciones de mayoría relativa, federales, así como por el principio de representación proporcional, tratándose de casillas especiales, y después el cómputo de la elección de senadurías por ambos principios. Cada uno de los cómputos se realiza de manera sucesiva e ininterrumpidamente hasta su conclusión, y la sesión de cómputo distrital debe terminar antes del domingo siguiente a la elección. En la sesión es posible hacer recuentos de votación por paquetes electorales o incluso de todas las casillas cuando existen causas justificadas, debiéndose definir, en su caso, la validez o nulidad de los votos reservados. Para la realización del cómputo distrital por cada elección, primero se extraen los paquetes electorales de la bodega previamente sellada y resguardada y se abren aquellos sin muestras de alteración en orden de numeración de las casillas. Posteriormente, los que tienen alguna muestra de alteración y los de las casillas especiales. En cualquier caso, se cotejan los resultados del acta de escrutinio y cómputo contenida en el expediente con la copia respectiva del presidente o presidenta del Consejo, de tal manera que si los resultados coinciden, se asentarán así en el acta respectiva. Si los resultados no coinciden o se detectan alteraciones evidentes en las actas que generen duda fundada sobre el resultado de la elección, o no existiera el acta de escrutinio y cómputo, ni la tenga en su poder el presidente o presidenta del Consejo, se realizará nuevamente el escrutinio y cómputo de esa casilla. Durante el proceso de nuevo escrutinio y cómputo, al momento de contabilizar la votación nula y válida, se verifica que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido, quedando a salvo los derechos para impugnar tales determinaciones ante el Tribunal Electoral. El Consejo Distrital debe realizar un recuento de la votación en los siguientes supuestos: cuando existan errores o inconsistencias evidentes en los distintos elementos del acta, salvo que puedan corregirse o aclararse a satisfacción plena de quien haya solicitado el recuento; cuando el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre los candidatos ubicados en el primero y segundo lugar; y cuando todos los votos hayan sido depositados a favor del mismo partido o candidatura. Asimismo, se podrá realizar un recuento de la votación en todas las casillas cuando exista indicio de que la diferencia entre el primero y el segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual y al inicio de la sesión exista petición expresa del representante del partido que postuló al segundo lugar. De igual manera, también procederá el recuento total cuando al término del cómputo se establece que la diferencia entre el candidato o candidata presuntamente ganador y el ubicado en segundo sitio sea igual o menor a un punto porcentual y exista la petición expresa del segundo lugar, debiéndose excluir de este supuesto de recuento las casillas que ya han sido recontadas. De ser así, el recuento deberá hacerse sin obstaculizar el escrutinio y cómputo de las demás elecciones y deberá concluir antes del domingo siguiente a la jornada electoral. Los errores contenidos en las actas originales de escrutinio y cómputo de casilla que sean corregidos por los consejos distritales siguiendo el procedimiento establecido no pueden invocarse posteriormente como causales de nulidad ante el Tribunal Electoral, así como tampoco pueden solicitarse recuentos judiciales que ya hayan sido realizados por los consejos distritales, salvo situaciones extraordinarias.
Durante la apertura de paquetes electorales se deben separar los escritos de protesta si los hubiere, las listas nominales correspondientes, la relación de las ciudadanas y ciudadanos que votaron y no aparecen en la lista nominal, así como las hojas de incidentes, y con ello se forman carpetas que deben de resguardarse para efectos de ser remitidas a las salas del Tribunal Electoral u órganos del Instituto Nacional Electoral en caso de ser requeridos. Al término del cómputo distrital se levanta un acta circunstanciada haciendo constar los resultados, los incidentes y, en caso de la elección de diputaciones federales de mayoría relativa, se emitirá la declaración de validez y se expedirá la constancia de mayoría y validez a quien hubiese obtenido el triunfo, previo análisis de la elegibilidad de la fórmula ganadora. Recordemos que tratándose de la votación desde el extranjero, también se levanta un acta de cómputo de dicha votación para ser considerada en el cómputo final. Vamos a hacer una pausa promocional del Tribunal Electoral y volvemos. ¿Sabes que hace 70 años las mujeres no podíamos votar? Hoy, gracias al Tribunal Electoral y al esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, gozamos de igualdad de derechos. Las mujeres podemos defendernos de la violencia política de género, contar con un número igual de candidaturas y acceder a todos los cargos de elección popular. Nuestra lucha tuvo resultados y hoy el Tribunal Electoral está cerca de nosotras para asegurarnos que no habrá marcha atrás. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal. Regresamos. Estamos hablando de las elecciones a la calificación de la presidencia de la República. Domingo 9 de junio. Para el domingo siguiente a la elección deberán haber concluido los cómputos distritales de todas las elecciones, procediéndose al inicio de las sesiones de cómputo locales o por entidad federativa de la elección de senadurías por mayoría relativa y la declaratoria de validez de dicha elección, así como el cómputo de entidad federativa correspondiente a la elección de senadurías por el principio de representación proporcional y asentar estos datos en las actas respectivas. Al concluir la sesión de cómputo de entidad federativa y la declaración de validez de elección de senadurías de mayoría relativa, el presidente o presidenta del Consejo Local deberá expedir las constancias de mayoría y validez respectivas siempre que se haya analizado la elegibilidad de las candidaturas. Asimismo, el domingo siguiente al de la jornada electoral, el secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con base en la copia certificada de todas las actas del cómputo distrital de la elección presidencial, informará al Consejo General del propio instituto, en sesión pública, la sumatoria de los resultados consignados en tales actas, por partido y por candidatura, sin perjuicio de que corresponde a la Sala Superior del Tribunal Electoral realizar el cómputo final de la elección una vez resueltos los juicios de inconformidad que se presentasen. ¿A partir de qué fecha se puede impugnar la elección presidencial aquí en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Los resultados de los cómputos distritales para la elección de presidencia de la República se consideran definitivos para efecto de su impugnación a través del juicio de inconformidad ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Se establece un plazo de 4 días para impugnar, a partir del término del cómputo distrital de la elección presidencial, o en su caso, si solo se pretende impugnar la nulidad de toda la elección, el juicio de inconformidad puede promoverse a más tardar dentro de los 4 días posteriores a la presentación del informe que rinde el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral al Consejo General sobre los resultados de la elección el domingo siguiente a la misma. En caso de impugnación de los cómputos distritales, el presidente o presidenta de cada consejo distrital, una vez integrados los expedientes, los debe remitir a la Sala Superior ante la presentación de medios de impugnación, junto con los escritos de protesta y el informe respectivo, así como copia certificada del expediente del cómputo distrital. Finalmente, concluido el plazo para la interposición de los medios de impugnación, esto es 4 días después de finalizados los cómputos respectivos en su caso, se debe remitir el expediente del cómputo distrital con las actas originales o con cualquier otra documentación de la elección de presidencia de la República para que la Sala Superior realice el cómputo final, el estudio de elegibilidad y en su caso la declaratoria de validez de la elección y la entrega de la constancia a la candidatura ganadora. ¿Qué se puede impugnar y quiénes pueden impugnar? ¿Qué se puede impugnar? Se debe impugnar los resultados del cómputo distrital por causales de nulidad de votación recibida en una o varias casillas, por errores aritméticos en los cómputos o recuentos respectivos o
por nulidad de la elección cuando se actualicen algunos de los supuestos previstos en la legislación relacionados con, primero, la actualización de alguna causal de nulidad de votación recibida en por lo menos 25% de las casillas instaladas en el territorio nacional y, en su caso, no se haya corregido durante los recuentos de votación. Segundo, cuando en el territorio nacional no se hubieran instalado el 25% o más de las casillas y, consecuentemente, la votación no hubiera sido recibida. Y tercero, por inelegibilidad de la candidata o candidato ganador. Además, es posible impugnar la nulidad de la elección por violaciones a normas o principios constitucionales cuando esa violación sea grave, generalizada o sistemática y además sea determinante, de tal forma que trascienda al normal desarrollo del procedimiento electoral o al resultado de la elección, y esto exige que su influencia sea de tal magnitud que haya afectado el resultado electoral definiendo a la candidatura ganadora. La Constitución prevé algunas causales de nulidad de las elecciones federales por violaciones graves, dolosas y determinantes, siempre que se excede el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado, o se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos legalmente, o se reciba o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas electorales. Tales violaciones deben acreditarse de manera objetiva y material, existiendo la presunción de que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. Si no es así, corresponde a quien alega la nulidad presentar los elementos contextuales y específicos que justifiquen plenamente su planteamiento de nulidad. Una vez resueltas todas las impugnaciones, la Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de presidente o presidenta de los Estados Unidos mexicanos y, en su caso, realizará la declaración de validez de la elección y la de presidenta o presidente electo a la candidatura ganadora. ¿Quiénes pueden impugnar la elección presidencial? Conforme a la ley electoral, están legitimados para promover los juicios de inconformidad los partidos políticos y las coaliciones y las personas candidatas por motivos de inelegibilidad, y podrán también estas participar como coadyuvantes en los juicios que promuevan los partidos. ¿Cuándo debe quedar resuelta la elección presidencial y cuándo y dónde se debe entregar a la persona triunfadora la documentación que la acredita como ganadora? La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de presidenta o presidente electo se inicia al resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen interpuesto en contra de esta elección, o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno, y concluye al aprobar la Sala Superior del Tribunal Electoral el dictamen que contenga el cómputo final y las declaraciones de validez de la elección y de presidenta o presidente electo, debiendo comunicar a la mesa directiva de la Cámara de Diputaciones del Congreso de la Unión para los efectos de que expida el bando solemne para dar a conocer a toda la República la declaración de presidenta o presidente electo hecha por el Tribunal Electoral. Con ello concluye también el proceso electoral ordinario. Conforme a la legislación, los juicios de inconformidad relativos a la elección presidencial deben resolverse a más tardar el 31 de agosto de este año para el cómputo final y la calificación de la elección, para que el cómputo final y la calificación de la elección se realice a más tardar el 6 de septiembre. La próxima presidenta o presidente de México iniciará su periodo de ejercicio del cargo el 1 de octubre de este año, para lo cual evidentemente debe estar ya concluida la etapa de calificación de la elección y resueltos todos los medios de impugnación conforme a los ya señalado. La entrega de las constancias respectivas se hace en la sede de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estos son los principales momentos que vienen con posterioridad a la elección y hasta la calificación y entrega de declaración de presidenta o presidente electo de México. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó Crónicas del Proceso 2024. Gracias y hasta la próxima. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.